Un saludo para todos desde el webmaster El Santo Nombre. En otra ocasión habíamos abordado acerca de la unidad del Padre y el Hijo, es decir, la unidad de Yahshua y Yahweh. Precisamente habíamos hecho a manera de introducción y teniendo como base la suma teológica de Santo Tomás de Aquino en la cuestión número 13. Ahora, siguiendo desarrollando este aspecto, como lo habíamos dicho en otro momento, esta verdad de fe, hoy lo queremos abordar dentro de su esencia, dentro de su sustancia, y es la Sagrada Escritura. De nada nos sirve que hagamos una reflexión teológica si está aislada de la Sagrada Escritura. De nada nos sirve crear teología cuando la misma teología desecha la misma Sagrada Escritura. Porque justamente Yahshua nos enseña de que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Es donde debemos realmente hallar la vida y hallar la sabiduría necesaria. Obviamente, la Sagrada Escritura no se queda en silencio cuando vamos a abordar este fundamento en la fe como es la unidad del Padre y en el Hijo. Para poder entender la palabra de Yahweh, debemos saber que Yahshua es Yahweh. Si es así, Yahshua es Yahweh, es porque el Ruach HaKodesh quiere que esto lo tengamos bien claro. Ahora, yo los invito en estos momentos a que cada uno utilice y busque su Sagrada Escritura. Y ahí vamos a comenzar a darnos cuenta de lo que podemos hallar con respecto a esta unidad de la que estamos hablando. Yo los invito a que busquen en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y del versículo del 1 al 3. En hebreo diríamos Yohanan, pero en nuestras Biblias latinas diríamos Juan. Y dice así: en el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1 dice: en el principio la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Ahora, leyendo un versículo más abajo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su presencia. Aunque aquí bellamente podíamos traducir esa presencia llevándolo al idioma original, tendríamos que decir Shekinah, es decir, manifestación, presencia. Estos 4 versos confirman lo que diríamos en Génesis, aunque mejor lo diríamos en hebreo, Bereshit 1:1, en donde Yahshua, es decir, el Aleph Taf, es el creador de este mundo y Yahshua es Yahweh. Es decir, volvemos a manifestar que como Yahweh es el principio y el fin, obviamente de él procede todo. Precisamente en Génesis 1:1, que en el principio Eloheinu Aleph Taf creó los cielos y la tierra. Debemos saber que todos los nombres de los libros de la Sagrada Escritura han sido cambiados, han sido transliterados y traducidos. Entonces obviamente van a haber una serie de diferencias en cuanto a su gramática y a su manera de dirigirnos a ellos. Pero cada libro contiene el nombre y que está obviamente en el principio. Ahora, podemos también ver que Eloheinu, estamos diciendo en hebreo Dios, creó los cielos y la tierra. Y sin duda alguna, claramente, Yahshua estaba ahí. Ahora, si lo decimos en hebreo, diríamos Bereshit bara Eloheinu Aleph Taf Hansamayim Bet HaKeretz. Es decir, es yo soy el Aleph, el principio y el fin, dice Yahweh,
el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, justamente porque hacemos toda esta, toda esta profundización de, de la Sagrada Escritura con respecto al nombre y con respecto a la unidad del Padre en el Hijo. Porque justamente como lo dije a la introducción de este podcast, es necesario que empecemos de alguna manera a despertar nuestra conciencia de cómo la Sagrada Escritura da testimonio de esta realidad de fe. No nos podemos pasar por alto este detalle tan grande y de lo cual alimenta nuestro principio y nuestro fundamento. Ahora, en los últimos tiempos, Él nos ha hablado. ¿Quién es Él? Me estoy refiriendo a Yahweh. Y nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él creó el universo. O sea, hay que tener claro que nuestro Abba Yahweh es el que diseñó la creación de todo. Aquí lo dice Yohanan, y cuando dice en su primera carta, nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh, está al lado del Padre Yahweh. Él le ha dado a conocer. Es decir, Yahweh habló a través de varios profetas. Por lo general ellos, los profetas, recibían mensajes específicos. Pero nadie vio a Yahweh, y a quien vieron fue a Yeshua. Podemos entender esta parte. Yahweh reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse en Yeshua. Es decir, Yahweh se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Ahora, si miran ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, dice Yeshua en ese diálogo con Felipe, cuando dice, he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Yahweh. Así, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre Yahweh? Ahora se dan cuenta que Yeshua es el mismo Yahweh encarnado. Y precisamente esto también lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 43 del 10 al 11. Ustedes son mis testigos, y yo también soy testigo, dice Yahweh, y mi siervo a quien he escogido para que puedan conocer y creer y entiendas que yo soy Él. Ningún Adón se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Aún yo, soy Yahweh. Fuera de mí no hay Salvador. Ahora, viéndolo a fondo, Yahweh está hablando en primera persona y dice que hay tres testigos. El primero es Israel, la nación. El segundo es él mismo y el tercero es a quien él ha enviado, Yeshua. Estos tres testigos sirven para confirmar que no hay otro aparte de Yahweh, ningún Salvador aparte de Yahweh. Por tanto, ha enviado a su Hijo para dar esa fidelidad a lo que se refiere quien ha visto al Padre Yahweh. Ahora, en el Apocalipsis, en Revelaciones, como se conocería en algunas partes, en el capítulo 1 y en el versículo 5, hablamos, Yeshua HaMashiach, el testigo lleno de fidelidad, el primero que ha nacido de entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la tierra. A Él, al que nos ama, que nos ha liberado de nuestros pecados al costo de su sangre. Por eso, ahí nos damos cuenta, y como lo habíamos dicho en otra ocasión, Yeshua es la acción que Yahweh emprende y hace que se cumpla la salvación del mundo a través de su Hijo. Que hoy, con esta breve explicación y el compartir estos apartes de la Sagrada Escritura, podamos realmente acercarnos más y a familiarizarnos más tanto con el nombre del Padre como del Hijo, y darnos cuenta
que el Padre está en el Hijo y que el Hijo comunica todo lo que el Padre ha prometido a nuestros antepasados. Ahora, cuando hablamos acerca de todo esto, estamos hablando de la unidad de Dios. Por eso muchas veces decimos, creo en un Dios todopoderoso y eterno. Y aquí está dejando totalmente claro que esto es totalmente evidente. Que la bendición siempre del Dios vivo y del Dios verdadero esté con cada uno de ustedes, les acompañe siempre y hasta otra nueva oportunidad. Un abrazo para todos.